La moderna política de población de México, una política de Estado, nació en el Colegio de México. El 1 de abril de 1968 ingresé como becario al Colegio de México. Yo estudiaba la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias. Recuerdo que se estaban discutiendo en el centro las hipótesis sobre la dinámica demográfica futura y los elementos que tendría la Ley General de Población, publicada luego a principios de 1974 por el Consejo Nacional de Población. Por cierto, fue una mujer, Luisa María Leal, la primera secretaria general del Consejo Nacional de Población, personaje brillante que abrió una nueva etapa en la política de población de México. Unos meses antes de que yo entrara al Colegio de México, en 1967, se publicó el primer número de la revista de Demografía y Economía en el Colegio de México. El primer artículo fue escrito por Víctor Urquidi, el cual llevaba el título El crecimiento demográfico y el desarrollo económico latinoamericano. Susana Lerner, profesora del centro, también escribió en el primer número de la revista. Su artículo llevaba como título La investigación y la planeación demográfica en México. Esto significa que de alguna manera ya estábamos puestos en la línea de la política de población. Hay que reconocer la visión de Víctor Urquidi para detectar la necesidad de cambiar nuestra política de población. De gobernar es poblar, a la familia pequeña vive mejor. Yo diría que el trabajo que marcó en definitiva el cambio en la política de población fue la proyección de población publicada en 1978 por la Secretaría de Programación y Presupuesto y realizada por el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Estadística. Trabajamos toda esta información de manera conjunta. En ese trabajo se decía que México podría llegar a 150 millones de habitantes en el año 2000. La población se iba duplicando cada 20 años. Esta cifra llamó la atención de los políticos mexicanos. En 1976, la Asociación Mexicana de Estudios de Población publicó un trabajo muy interesante elaborado por Víctor Urquidi. Se llama La política de población en México, la necesidad de planear a muy largo plazo. El tema demográfico se tiene que ver a muchos años. En la estimación alta llegaba a casi 2,000 millones de personas al año 2100, en el caso de que se mantuviera invariable la tasa de crecimiento demográfico de 2.8% anual, partiendo de 125 millones de personas en el año 2000. En realidad, lo que estamos viendo con estas cifras es que los especialistas en población del Colegio de México no creían que se reducirían los niveles de fecundidad en México entre 1970 y el año 2000. Estos trabajos se elaboraron en el colegio y fueron claves para establecer la nueva política de población con objetivos y metas orientada a regular el ritmo de crecimiento demográfico. La meta de crecimiento demográfico se definió en el Colegio de México trabajando conjuntamente con el sector salud, realizando algunas proyecciones de población con metas específicas por años desde 1970 al año 2000. Incluso hicimos proyecciones de población hasta el año 2100. La meta establecida fue del 1% para el año 2000. Seguir creciendo, pero más lentamente. La primera historia que voy a relatar está relacionada con el establecimiento de las metas en la tasa de crecimiento demográfico. Ahí estábamos involucrados todos los que trabajábamos en el Colegio de México y hacíamos investigación. Tras haberse elaborado los estudios técnicos en el Colegio de México, en 1976 se le propuso esta meta a José López Portillo, quien iniciaba su administración como presidente de la República. Víctor Urquidi, Gustavo Cabrera y Jorge Martínez Mandatú, que era director de la Coordinación de la Planificación Familiar, entre otros, presentaron los escenarios demográficos y el presidente aceptó el planteamiento. Reducir la tasa de crecimiento poblacional de 3.2% en 1977 a 2.6% en 1982. Implicaba una cobertura muy significativa, la cual no era fácil de alcanzar.
Después de presentar el estudio, seguramente se le hizo fácil al presidente de la República redondear la cifra de 2.6 a 2.5%, como normalmente lo hacemos nosotros. Aunque esta décima en la tasa de crecimiento de la población tenía un gran significado numérico en términos de cobertura, nadie cuestionó al presidente. A un presidente no se le puede decir que se equivocó. Con esta meta se debería incorporar a 1 millón más de hombres y mujeres usuarias de métodos anticonceptivos respecto a lo que se había proyectado. La segunda historia tiene que ver con la estimación de la tasa de crecimiento demográfico nacional para el año de 1978. Una vez iniciado el programa de planificación familiar en 1977, era necesario evaluar los resultados. El papel de la encuesta mexicana de fecundidad fue muy importante, la de 1976, ya que permitió confirmar el punto de arranque del programa. Se confirmó que la tasa de crecimiento demográfico para 1976-77 era de 3.2%. Todo el programa se planeó a partir de esa cifra. La meta nacional para 1978 era de 3%. Lo que seguía era evaluar si se había alcanzado tras solo un año de haberla planteado. Se intentaba determinar si se había frenado el crecimiento demográfico. Ese era un tema fundamental. Al analizar las encuestas de prevalencia, los analistas del Consejo Nacional de Población y del Colegio de México, donde ahí estaba yo, encontramos que la tasa de crecimiento de la población no había descendido por debajo del 3%. Yo me encontraba ahí haciendo los análisis. En esas reuniones participaban los investigadores del colegio, entre los que estaban también personajes como Carmen Miró y Joe Potter en su paso por el Colegio de México. Por su parte, los demógrafos de la Coordinación Nacional de Planificación Familiar del sector salud sostenían que era de 2.9%, 3 contra 2, 2.9. Esa era la discusión. La diferencia era de 1/10. Decir que la cifra era de 2.9 era una actitud triunfalista, mientras que con 3% era una posición conservadora. No estábamos de acuerdo con la cifra de 2.9%. Así estuvimos discutiendo sobre las metodologías de medición y rebotando cifras por varios días sin ponernos de acuerdo. Este desacuerdo llegó al secretario de Gobernación, que en ese momento era Jesús Reyes Heroles, quien después de escuchar a los demógrafos del CONAPO y del Colegio de México y de la Coordinación de Planificación Familiar, Coordinación de la Nacional de Planificación Familiar, determinó que la cifra para 1978 en la tasa de crecimiento demográfico era 2.95, ni 3 ni 2.9, sino el promedio de ambas. Me quedé muy sorprendido con la decisión, pero aprendí que muchas cifras suelen manejarse con un fondo de carácter político. Finalmente, quiero cerrar con algunas ideas respecto a lo que podría ser el futuro. Quiero señalar que desde entonces la política de población se ha mantenido independiente del partido en el poder. El Colegio de México ha sido fundamental en la formación de especialistas que hoy trabajan en el CONAPO, en el INEGI, en el sector salud, en el Instituto Nacional Electoral, entre otras instituciones. Nuestro centro ha estado presente en todas esas investigaciones. Hoy ya nos encontramos por debajo del reemplazo poblacional. ¿Qué quiere decir? Que estamos por debajo de 2 hijos en promedio. Y habrá que discutir qué país es el que queremos de aquí al final del siglo XXI. Ese futuro que tendrá una estructura por edad envejecida. Sobresale el tema de los cuidados, la migración interna e internacional acelerada y el medio ambiente sin control deberán ser los temas centrales en el Colegio de México, en nuestro centro, institución que ha sido y será clave en apoyar una política de población de Estado.